Continuemos ahora con suprarrenal, glándulas suprarrenales. La glándula suprarrenal es un órgano situado sobre el riñón, su nombre lo define, y hay una relación en el lado izquierdo con la aorta y en el lado derecho con la vena cava. La glándula suprarrenal tiene dos componentes principales, que es la corteza, que es externa, y la médula con un origen embriológico totalmente diferente, la corteza de origen mesodérmico y la médula de origen neuroectodérmico. Realmente, de las células del mesenquima que invaden el área que va a ocupar la suprarrenal, vamos a tener una proliferación mesenquimatosa retroperitoneal que va a formar la corteza adrenal primitiva, que luego se transforma en la corteza permanente. Estos eventos ocurren en la sexta semana, mientras que en la séptima semana vamos a tener la formación de la parte de la médula a través de las células del neuroectodermo que invaden la parte media de la corteza primitiva y forman las células cromafines de la médula adrenal. Recuerden que va a tener una producción de catecolaminas, mientras que la va a producir principalmente córticos suprarrenales. El corte fetal primitivo o la corteza involuciona y desaparece en el primer año, mientras que la médula adrenal va a estar permanente. La cortical adrenal permanente tiene tres capas: glomerular, fascicular y reticular, y cada una de ellas produce, como veremos, hormonas específicas, pues. La localización, como les dije, está sobre el riñón, y un tamaño en el adulto que es de 2 a 3 centímetros de espesor, por una longitud de 4 a 6 centímetros de largo y por un diámetro transversal de 3 a 6 milímetros, mientras que el recién nacido es una glándula de apenas 15 milímetros o 1.5 centímetros por 3 milímetros de espesor. Es muy pequeña, de difícil visualización cuando no tiene crecimiento. La corteza produce las hormonas esteroideas, mientras que la médula produce las catecolaminas. Recuérdense que las hormonas esteroideas que tenemos allí son la cortisona, la aldosterona, ¿recuerdan? Mientras que la parte de la médula produce las catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. Entonces la corteza tiene una zona glomerulosa que produce aldosterona y una zona fascicular y reticular que produce cortisol y testosterona o andrógeno de hidroepiandrosterona sulfato, que son los corticoides suprarrenales. Fíjense la relación que existe: polo superior del riñón en el lado izquierdo con la arteria aorta, y por encima con el vaso, mientras que en el lado derecho con la vena cava inferior, el hígado y el polo superior del riñón. O sea que se establecen, fíjense que tiene desde el punto de vista anatómico una área de un color amarillento superficial, una área de color rojo, que es la que produce la catecolamina. Ecográficamente el área externa es hipoecoica y el área central es isoecoica o hiperecogénica. La ubicación que tiene, fíjense, la glándula suprarrenal izquierda, borde del polo superior y borde interno del polo superior renal, y del lado izquierdo lo mismo, y hay un triángulo allí en cada uno de ellos. Factores para la evaluación: las glándulas suprarrenales son de difícil visualización. Si la persona, recuerden, es obesa, es más difícil observarla. Para observarla es la misma técnica que usamos para hacer el Doppler, que debemos preferiblemente colocar al paciente en decúbito lateral derecho para ver la izquierda y en decúbito lateral izquierdo para ver la derecha, y tratar de guiarse con la vena cava inferior en el lado izquierdo, derecho, y en la arteria aorta en el lado izquierdo,
Recuerden que la glándula se ubica en el polo superior y también rebasa la cara interna o el borde interno del riñón en el polo superior, por eso es importante esa colocación. El ultrasonido, ya saben, es un ultrasonido de alta penetración de 3.5 MHz y la suprarrenal derecha, como les decía, está en el triángulo hígado, riñón, vena cava izquierda. Podríamos entrar por vía intercostal en la línea axilar anterior o media, en la suprarrenal izquierda, en decúbito lateral derecho, línea axilar media y posterior a través del vaso del riñón. Nos tenemos que guiar con el vaso, la aorta, el riñón, para ver un órgano que es de difícil visualización. Como lo ven acá, ustedes pueden observar que se ve la doble ecogenicidad. ¿Ves? La corteza es hipoecoica y la médula, cuando la vemos, es hiperecoica, o como se ve acá también en el centro, isoecoica. Y tiene una relación, como la ven acá, con el riñón. Aquí está la glándula, ¿la ven? Que se ve prácticamente, se asume que está acá, con una parte más ecogénica en un paciente que se observa que es delgado para poderla ver. Acá el riñón otra vez, nuestro aliado para verla, el vaso arriba y la glándula acá, como lo podemos ver, el riñón y la glándula acá. ¿De acuerdo? Realmente como está profunda, podría ser difícil verla, ve que tiene un centro de mayor ecogenicidad. Podemos tener en la glándula suprarrenal tumores y anomalías congénitas. En los casos de hiperplasia suprarrenal congénita, en los niños se va a presentar como un trastorno de la aldosterona y del cortisol. El paciente se presenta en un bebé, son bebés que tienen diarrea, se presentan con trastornos hidroelectrolíticos por la diarrea, puede tener pseudoobstrucción intestinal, y en el recién nacido ese es uno de los cuadros que causa la hiperplasia suprarrenal. Y en esos casos la glándula va a estar aumentada de tamaño, lo que hay es un déficit de producción de hormona, por eso la glándula trata de compensar. Sin embargo, son casos que se tratan con corticosteroides como el Florinec, que es cortisol, para poder resolver o paliar este problema. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad autosómica recesiva, entonces tiene que haber un gen recesivo en el padre y en la madre para que se manifieste, y va a haber antecedentes de muerte y de difícil identificación porque se confunde con una diarrea infecciosa o de otro tipo, con pseudoobstrucción intestinal, y es un diagnóstico que requiere mucho la sospecha del pediatra para poder hacerlo. El diagnóstico es más hormonal que de imagen, entonces hay que determinar el cortisol. Vamos a ver el diagnóstico lo da el déficit de cortisol. Entonces podemos tener dentro de los problemas congénitos la agenesia, las glándulas accesorias o heterotopía, la hipoplasia congénita de la glándula con hipoproducción de las hormonas que produce, la hiperplasia congénica, que como les decía es una enfermedad autosómica recesiva por error innato del metabolismo del cortisol o de la aldosterona. Podemos tener también alteraciones endocrinas de la glándula que no siempre dan una manifestación a la ecografía. Podemos tener glándulas de tamaño normal y podemos tener un problema de enfermedad de base como el Cushing o el Con. La hipertensión arterial también es una indicación de hacer el ultrasonido de las suprarrenales, porque podemos tener una glándula aumentada de tamaño y podríamos tener un problema de una alteración de las células que producen catecolaminas, en este caso adrenalina. Traumatismos abdominales que pueden producir problemas en la suprarrenal, tumoraciones abdominales, adenomas, mielolipoma, fiocromocitoma, o sea, están patologías que dan una manifestación de una u otra forma. Fiocromocitoma es exceso de adrenalina, produce hipertensión, y los problemas de carcinomas, tumoraciones propiamente dichas. Los trastornos de metabolismo como la hemocromatosis, en el cual hay una absorción aumentada de hierro y su depósito excesivo en hígado, páncreas, corazón, riñones, glándulas endocrinas y piel. La enfermedad de Wolman, depósitos de lípidos, que es autosómica recesiva, y enfermedades infecciosas que podrían atacarla, como las que vemos en la diapositiva. En la patología suprarrenal podemos tener patrones ecográficos, donde vamos a tener una tumoración unilateral o podemos tener un aumento bilateral difuso. Podemos tener enfermedades que producen calcificaciones suprarrenales,
Y podemos tener infiltración grasa en el lecho adrenal como los mielolipomas, como lo veremos más adelante. Fíjense acá, aquí tenemos una masa suprarrenal hipoecoica, como la ven acá, que correspondía a un adenoma, una tumoración benigna. Cuando se hizo el estudio, era un adenoma que mide 2 a 3 centímetros, es un hallazgo causal, podría ser eufuncionante, y si es hiperinfuncionante va a llevar a síndrome de Cushing, aumento de secreción de aldosterona. Mientras que en la metástasis, aumento de secreción de cortisol, perdón. En la metástasis vamos a tener, que es el cuarto lugar de acento de metástasis, las metástasis son las de siempre, las más frecuentes, como la vemos acá. El tamaño de la metástasis variable, y va a ser, por lo general, se presenta como una imagen sólida, una imagen hipoecoica ovalada, que puede confundirse con cualquiera de las otras lesiones, porque las imágenes, como les digo, son inespecíficas y vamos a tener que hacer una descripción según la semiología que aprendimos en la primera clase, en la cual tenemos que aprender a describir una lesión, hacer la descripción. Por lo menos acá tenemos un aumento de una masa que ocupa la zona de ubicación de la suprarrenal, que es redondeada, con un patrón heterogéneo, con áreas redondas hipoecoicas y otras áreas redondas hiperecoicas, con una medida determinada que tenemos que hacer la descripción en el ultrasonido, y uno concluye que una lesión ocupante de espacio suprarrenal sobre el riñón puede corresponder a TU de la suprarrenal. La biopsia dice después el diagnóstico. ¿Ves? O podemos tener otras, como le vemos, algunas hipoecoicas, otras anecoicas. Si son anecoicas serían quistes de la suprarrenal, si son isoecoicas podrían ser feocromocitomas u otra lesión, hasta un cáncer. Aquí tenemos una lesión redondeada hipoecoica sobre el riñón que correspondía a un feocromocitoma en un paciente que estaba presentando hipertensión arterial. Tiene que tener una clínica. También otro problema que podemos tener es la hemorragia suprarrenal, que puede ocurrir en fetos, en recién nacidos, sobre todo cuando hay deshidratación, cuando hay traumatismo. La deshidratación es una de las causas de que se produzca hemorragia suprarrenal. Y va a tener una fase temprana que es sólida, que se va a presentar como una imagen hipoecoica, luego de un traumatismo, una hemorragia, un accidente, un problema de hipovolemia severa, que luego pasa a ser un área cuando se licúa, o sea, hay una licuefacción del hematoma, pasa a ser totalmente anecoica, formar un quiste, y luego ese quiste puede calcificar sus paredes y formar una lesión calcificada. Otras lesiones se pueden presentar y pueden corresponder a un neuroblastoma, como era esta lesión ovalada isoecoica, que puede tener calcificaciones. Fíjense que las calcificaciones pueden aparecer una hemorragia, un feocromocitoma. Ahora, cuando tenemos un aumento bilateral del tamaño glandular, y además de eso nosotros vamos a tener alteraciones de las hormonas, una hiperproducción hormonal, podemos pensar que es una hiperplasia adrenal, que puede ser congénita o adquirida, y los contornos podrían ser lobulares. ¿De acuerdo? Es muy raro, pero se pueden presentar hemorragias suprarrenales, aunque más frecuente unilateral, podrían ser bilaterales, y algunas lesiones como el feocromocitoma, las metástasis podrían también ser bilaterales, pero eso es la excepción, no es la regla. Mientras que las calcificaciones suprarrenales, como le dije, además de en las hemorragias se puede calcificar, los carcinomas podemos tener carcinomas con calcificaciones, enfermedades granulomatosas también que van a tener calcificaciones cuando ustedes la ven sobre el riñón, neoplasias benignas con calcificaciones, heredoblastomas con calcificaciones. Lo que tenemos que hacer es una descripción, que la imagen tiene áreas hiperecogénicas con túnel, no podemos tener un diagnóstico específico. Y los mielolipomas, o la infiltración de grasa de la glándula, como se ve acá, donde vamos a ver sobre el riñón un área totalmente isoecoica o hiperecogénica que corresponde a un mielolipoma de la suprarrenal. Bueno, muchas gracias por su atención. En resumen, la descripción, como siempre lo hemos dicho, la descripción ecográfica no es específica. Ustedes tienen que hacerla como por lo inespecífico de la naturaleza del examen, porque no es una biopsia, es descripción de imágenes, y tenemos que hacer la descripción en el área donde observe la lesión, con el lenguaje ecográfico de si la lesión, la forma, la superficie, la ecogenicidad y la medida de la lesión, y luego la persona, el clínico, se encargará de resolver la etiología de las lesiones que presenta una glándula o un determinado órgano. Pues. Muchas gracias, hasta luego. Pues.